Hermanos, buenas tardes, casi noches, aunque se ve claro, ya son las 7 y fracción. Hermanos, ¿cómo establecer autoridad bíblica? ¿Cómo establecer autoridad bíblica? ¿Cómo entender que lo que nos están compartiendo, que lo que nos están cuidando, que lo que se está haciendo tiene autoridad bíblica? Hoy más que nunca necesitamos estar prestos, escuchando, entendiendo y verificando que lo que se nos comparte, que la forma en la que se nos atiende es de una manera bíblica. Hoy en la mañana, hermanos, escuchaba una de tantas conferencias que se han dado a través del internet y se hablaba acerca de un tema que para mí siempre ha sido engorroso. Se hablaba de la falta de economía en las iglesias actualmente por el problema de la pandemia y porque además esto, decían ellos, es un pretexto para no diezmar. Y he escuchado varias veces a pastores que se quejan de que las iglesias han dejado de diezmar, de ofrendar y que se están en problemas económicos. Solo escuché la voz de un hermano hablar acerca de, pues, de que los pastores no todos son diligentes, no todos son prestos, ¿verdad?, para hacer las cosas. En todo esto, hermanos, yo he pensado, yo he creído que debemos ver si lo que hablamos lo hacemos con autoridad bíblica. Aún esto, hermanos, ¿por qué lo digo? Porque la palabra de Dios nos dice que el que trabaja en la obra habrá de comer de la obra. ¿Sí? Y entonces, hermanos, yo creyendo que Dios es todopoderoso, lo creo, es todopoderoso para sustentarnos. Quienes nos escuchan han vivido esa grande bendición de no saber ni siquiera de dónde, cómo y a qué horas, pero que hay el alimento, que hay el sustento, que hay la forma de salir adelante. Yo lo creo también y Dios no ha cortado su brazo, pero ¿a dónde voy? ¿Cómo entender lo que se dice y entender si tienen autoridad bíblica para hablar? Yo creo que los pastores, con pandemia y sin pandemia, si son pastores, habrán de ejecutar, de llevar a cabo aquella labor tan hermosa que Dios nos da, ser pastor. O sea que Dios nos dice que el pastor que pastorea, que aquel que cuida a la grey debe de comer, por cierto, bien. Sin embargo, yo no sé si todos los pastores han estado cuidando a la grey de donde deben de comer. Eso es establecer autoridad bíblica, creo yo. Creo yo. Hay 3 modos de establecer la autoridad de las Escrituras. Si no se establece por medio de esto, seguramente no es bíblico. Deje de darle un primer punto. Declaración expresa o mandamiento directo, claro. Quiero leer para ustedes, como base de este tema, Marcos 16:15. Marcos 16:15. La palabra de Dios dice: y les dijo,
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id, ¿sabe? La palabra id, pues es genérico, porque podemos hablar de id al cine, id al mandado, id a lo que usted quiera y lo que usted quiera comprender. Id es muy genérico. Sin embargo, el id está acompañado de un mandamiento directo, un mandamiento específico. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda persona. ¿Me escuchó usted? Predicad el evangelio es muy específico. Muy específico. Aún quisiéramos decir que ir por todo el mundo puede ser algo genérico, pero cuando nos dice ¿a qué vamos a ir? ¿Cuál es el mandato que nos está dando el Señor? Id a predicar. Me acuerdo ahorita en el último capítulo de Mateo. En el último capítulo de Mateo, deme 2 segundos, por favor. Mateo 28, versículo 19 y 20. Fíjese, por tanto, id, y viene la orden completa. Haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, establecemos autoridad bíblica cuando vemos que lo que se está haciendo es un mandato directo de Dios. ¿Sabe? Predicad el evangelio en este caso. No podemos predicar cualquier cosa, sino el evangelio del Señor. Tanto se les ha insistido a ustedes, mis hermanos que me escuchan, hermanos que me ven, que deben de estar pendientes de lo que se les predica. El evangelio de Jesucristo. Quiero ir a Gálatas 1. Gálatas 1, denme un segundo. Gálatas 1. Y voy a leer el versículo del 6 al 8. Fíjese lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quienes pervierten el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, es urgente, para mí es urgente que ustedes puedan verificar que lo que se les está compartiendo tiene autoridad bíblica, que es la palabra de Dios. No que haya otros evangelios, no que haya otras formas. Y miren, hermanos, a veces, ahorita me acuerdo, perdón que hable así, pero me
me contrista y me molesta recordar en alguna ocasión, en una reunión de pastores o de iglesias, que en lugar de predicar, siquiera por lo menos de hacer un devocional o tocar una base bíblica y decir amén, por lo menos, este pastor que nos invitó ahí a la iglesia que él pastoreaba, literalmente arrancó una hoja de un libro, no sé qué libro, pudieron haber sido inclusive esto de las selecciones del Reader Digest, estos libros pequeños de bolsillo, y empezó a hablar de eso. Y sabe, lo más impactante es que estando tantos pastores ahí, tantos líderes de iglesia, tantos miembros de iglesia, no hubo uno que se levantara y dijera, pastor, esto no es la palabra de Dios, esto no nos va a edificar de nada. Hermanos, necesitamos establecer autoridad bíblica. Hay muchas iglesias, hermanos, varias iglesias, y no muchas, sí, varias iglesias que están buscando pastor. Y muchas congregaciones o muchas ovejas dispersas, que no están siendo atendidas por ningún pastor. Y lo que van a escuchar, lo que van a ir a escuchar quizá será palabras dulces, palabras Bisenlai, y que creerán que eso es lo que tienen que escuchar porque no han sido educados, no han sido llamados a verificar que haya autoridad bíblica en aquel lugar o en aquel otro lugar, en aquella congregación o en aquella otra congregación, en la voz de ese líder o en la voz de aquel pastor. Necesitamos verificar, hermanos. Oro a Dios, porque a donde ustedes se dirijan, a donde ustedes radiquen como familia espiritual, tengan verdaderamente una enseñanza, un cuidado, una prédica con autoridad bíblica. ¿Sabe? Déjeme ver Lucas 22, 19, por aquellos de los que están anotando. Lucas 22, 19. 22, 19, me falta una hoja, ok, aquí está. Ah, cierto, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Pero lo que estamos hablando hoy es de que habremos de buscar autoridad bíblica en memoria de aquel que entregó su cuerpo, que entregó su sangre para su salvación, para mi salvación, para el perdón del pecado de todo el mundo. O sea, quiero establecer esto, hermanos. El primer punto para ver que haya autoridad bíblica es entender que se nos está compartiendo una declaración expresa o un mandamiento directo, pero directo ¿de dónde, hermanos? De la palabra de Dios. Ahora, ver, segundo punto, ver que hay un ejemplo aprobado. Vamos a ver qué dice Juan 13, 15. Juan 13, 15.
Juan 13:15, lo estoy buscando. 13:15. Dice la palabra de Dios, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como yo lo he hecho, ustedes lo tienen que hacer. Háganlo así. ¿Quién dijo esto, hermanos? Jesús mismo. Se lo repito, hermano. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No de otra forma. No en una forma actual, no en una forma moderna, no en una forma diferente. Como yo lo he hecho, háganlo ustedes. En amor, en atención, en estudio, en enseñanza, en predicación, en atención al necesitado. Él nos mostró. Él nos mostró. Filipenses 4:9 dice, Filipenses 4:9, y todo lo que viste en mí, esto haced. Esto haced. La gente que está al frente les tiene que enseñar, pero también les tiene que mostrar con ejemplo que lo que está haciendo es lo que Dios le ha enseñado a hacer. Acabo de platicar con una persona que está a cargo de una iglesia y saben, me impacta que tiene mucha sabiduría. Les puede hablar de muchos libros. Les puede hablar desde Gandhi, les puede hablar desde Mao Zedong, desde un ruso Lenin, les puede hablar les puede hablar de tanto, hermanos, de tanto. ¿Qué capacidad tiene? Pero ¿qué creen? Hablamos de muchas cosas, pero de lo único que hablamos muy poquito fue de la palabra de Dios. Y es un encargado de una iglesia. Hermanos, no es que la cultura general sea mala, no es, pero estábamos en una reunión en la cual se podía compartir el evangelio, era necesario compartir la palabra de Dios, era necesario decirle a los que estaban alrededor, necesitas a Cristo. Y las palabras eran de, tal escritor dijo esto, tal escritor dijo aquello, tal escritor, y yo digo, wow, Señor, nos llamas. Porque yo fui llamado, hermanos, y lo digo con toda verdad. Me pueden sancionar de lo que ustedes quieran, pero les digo una cosa, tengo la convicción, yo fui llamado por Dios a ser pastor. Y si fuimos llamados a ser pastores, necesitamos pastorear. Yo no quiero, en verdad, yo no quiero que Dios me diga aquello que está en los libros de Ezequiel, me parece que 17, 32, no recuerdo. Déjenme ver rápido porque esto de no recuerdo me recuerda otras cosas. Cuando nos habla acerca de los malos pastores, que ven que las ovejas engordadas lastiman a las flacas, cuando ven que las ovejas están dispersadas y no hacen nada, yo no quiero que Dios me llame la atención por ello. Hermano, hermana, el que se ponga al frente de una congregación, el que le esté enseñando a usted, el que le está guiando a usted, debe de hacerlo con ejemplo. Con ejemplo. Que no les diga vayan y atiendan, sino que ustedes vean que va, atiende y les invita a atender juntamente con él. Que no les diga solamente ve y haz, ve y haz, sino que podamos ver en esta persona ejemplo de cómo se hacen las cosas. El Señor Jesús instruyó a 12 y después tomó a 70 y después les dijo, vayan como yo lo hice, ustedes háganlo.
Me acuerdo, a mí me encanta mucho Segunda de Timoteo 2:2. Me encanta. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que puedan enseñar también a otros. Transferencia de vida. Ustedes que me escuchan, ustedes que me ven, ustedes que han escuchado y se les ha compartido el discipulado bíblico, se les ha enseñado a servir, se les ha enseñado a orar, se les ha enseñado a estudiar, se les ha enseñado a predicar, se les ha enseñado a compartir lo que han recibido. Con ejemplo. Dice Hechos 20, versículo 7. Vámonos a Hechos 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. Denme un segundo, la Biblia que tengo está algo apretadita. Hechos 20, versículo 7. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Hermanos, mire, el primer día de semana. No podemos, Señor, no podemos dejar de reunirnos el primer día de semana. Ahorita veo lo de alargar el tiempo, pero mire, quiero, por cierto, decirles cómo en algunos lugares ya es común que lleguen o que no llegue la congregación, o que el pastor no llegue, que llegue alguien en lugar de. Pero miren, cuando yo les compartía a ustedes que me ven, a ustedes que me escuchan, el propedéutico del discipulado bíblico, decía en el punto 4 o 5 de la primera hoja, en el principio decía o dice: al término de este curso se hará una evaluación. ¿Qué cree, mi hermano? ¿Recuerda? ¿Recuerda usted que no va a ser una evaluación por cuánto sabe de la Biblia, cuánto sabe de esto o de aquello? No. Se hace una evaluación, primero, en cuanto a la asistencia. El segundo punto a evaluar es la puntualidad. La puntualidad. Y el tercero, que es el más importante para mí ahorita, es la actitud. La actitud. Porque sabe, hermano, hay congregaciones, o conocí congregaciones grandes, pero algunas personas de esas congregaciones llegaban ya iniciado el culto. Me acuerdo perfectamente bien ahorita del nombre de una iglesia, no la puedo mencionar, no la quiero mencionar, pero curiosamente llegó. Es más, ahorita me acordé que ya son 2 o 3, en fin, que llegaban personas iniciados los 15, los 20 minutos del culto, y no llegaban ni siquiera a sentarse con decencia, con silencio. No, llegaban y saludaban a todos, no importaba el punto del servicio, del culto en el que se fuera. Impuntualidad y falta de actitud cristiana. También quiero subrayar con este Hechos 27, el primer día de la semana, hermanos, con tristeza veo a hermanos en Cristo, pastores muchos, que mandan mensajes el día lunes
diciendo algo así: feliz inicio de semana. Y les he escrito, y les he retobado. Ayer fue inicio de semana. Sí, el domingo es inicio de semana, pero como al mundo, al comercio, a lo que es hora global, les conviene que el lunes sea el inicio, el primer día de la semana. Hermanos, el primer día de la semana, cuando yo nací, física y espiritualmente, era domingo. Ustedes han de decir, ¿qué tiene que ver esto? Era mucho, hermanos, mucho, mucho. La sociedad, el mundo, va transformando las cosas como no tienen idea. Por eso es importante establecer autoridad bíblica. Usted me dirá que estoy loco, y sí lo estoy. Pero, déjeme decirle que lo que hoy estamos viviendo, es resultado de hace 5, 10, 15 y 20 años más, o muchos más, en los que el mundo ha ido cambiando muchas cosas sutilmente. Ahorita, puede usted entrar en la computadora y poner calendario de abril 2021. Y sabe, va a encontrar la mayoría de los calendarios, usted los va a encontrar iniciando la semana en lunes. Muy pocos va a encontrar iniciando la semana en domingo. ¿Esto qué tiene que ver? Mire, hermano, cuando no se establecen bases bíblicas, autoridad bíblica, vamos a ir permitiendo que se vaya transformando nuestro hacer y quehacer bíblico, nuestro hacer y quehacer eclesiástico o de iglesia. ¿Lo duda? Hermanos, hoy es normal escuchar que en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, o que una senadora están luchando porque los padres no eduquen a sus hijos. Hoy estamos escuchando, no solamente en México, en todo el mundo, esos cambios que se están dando y que empezaron sutilmente. Esos cambios que en la palabra de Dios no existían. Hoy es normal que los niños decidan no ser niños. Y sé que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, porque según esto el gobierno ahora ya uno no puede mencionar esto. ¿Sabe? Estaba viendo antier, un programa que se llama La Voz México, con niños, hermosos niños, que tienen como jueces o tutores musicales a personajes que, por cierto, subráyelo ahí, descienden de gente o dicen ser hijos de Dios. ¿Sabe? Ahí los está viendo usted y con mucha frecuencia dicen: Dios te bendiga, primero Dios. Su padre se supone que es un hijo de Dios, pero ¿qué cree? Estos jueces o tutores musicales están dando un ejemplo tan pobre, que le decía yo a mi esposa ayer antier cuando veíamos esto. No dudo que alguno de los niños, que ahorita los ves bien peinado,
que lo ves con su camisita, que lo ves con sus pantalones, sus zapatos boleados. No dudo que alguno de ellos, y escúchenlo hermanos, no dudo que alguno de ellos va a salir con aretes, piercings, tatuajes, ropa rota, porque es lo que están enseñándoles. Es lo que les están enseñando. Cuando antes se iba a permitir esto. Y no digo, yo no soy productor de música ni nada de eso. ¿Sabe? Y se dicen hijos de Dios. Y no hablo de la esposa de alguno de ellos, tan jovencita y ya dando espectáculos no gratos. No gratos. Porque quien les enseña debe de enseñarles con ejemplo, pero con ejemplo de autoridad bíblica. ¿Sabe? Ay, Dios mío. Tercer punto, por favor. Debe de haber un entendido bíblico, una inferencia necesaria, conclusiones inevitables. Por ejemplo, Pedro tenía suegra, luego entonces era casado. En alguna ocasión, y perdón, también me van a matar por esto, pero en alguna ocasión alguien dijo que Jesús había dudado de ir a la cruz, que estuvo dudoso. Y yo pregunté con claridad, ¿dónde lo dice la palabra de Dios? ¿Dónde lo podemos? Obvio, no, ahí no lo dice. Dios, Jesús, sabía y entendía lo difícil que era entrar en ese proceso de salvación, de remisión, de redención. Cierto, toda la ira de Dios fue directo al cuerpo de Cristo, porque Cristo lo quiso aceptar por usted y por mí. Pero no dudó, no dudó. Hay que entender la palabra de Dios, hay que concluir bíblicamente la palabra de Dios, ¿sabe? Déjeme decirle que cada vez que usted lea, escuche o le prediquen, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Me encanta mucho. Yo nací espiritualmente en una iglesia de allá de Coacalco, Iglesia Bautista Berea. Yo no sabía la verdad ni siquiera qué era Berea, ni por qué se llamaba Berea, pero cuando empecé a aprender, que no fue inmediato, tardé, vi que un pueblo, el pueblo de Berea, los seguidores de Cristo, de ese pueblo, Berea, cuando les predicaba Pablo, no cualquier hombre, Pablo, escuchaban, anotaban y llegaban a su casa y sacaban las escrituras y decían, vamos a ver si lo que nos compartieron es verdad. Ustedes lo tienen que hacer, hermanos. Tantas veces se les ha mostrado, cuántas veces se les ha enseñado la falsedad con la que hablan a veces los predicadores, y ustedes lo aceptan así. Dios, me doy de topes cuando sucede eso. Cuando transgiversan la palabra, cuando le dan un sentido diferente a la palabra, y todo porque ustedes y yo no estudiamos, porque ustedes y yo no verificamos, o porque ustedes y yo no levantamos la mano y decimos, perdón, ahí no dice eso. Necesitamos tener conclusiones bíblicas, inevitables, insalvables, nada que nos cambien las cosas. ¿Sabe?
Vámonos al punto 4, por favor. Ejemplos de cosas sin autoridad. ¿Sabe? Necesitamos entender estos ejemplos para vivir con autoridad bíblica. Por ejemplo, ¿usted sabe para qué son las ofrendas y los diezmos? Sí, hermanos. Hablaba yo al principio que muchos han usado el dinero en otras cosas. Primero porque no han sido atendidos, enseñados. Pero la verdad, hermanos, cuando usted me dice que da un diezmo de 20 pesos a la semana, yo me quiero pensar que usted ganó 200 pesos y con 200 pesos usted sostuvo su casa, sostuvo los zapatos, la ropa, la comida, el techo, todo. No es cierto, hermanos, no es cierto. No es cierto. Y si el que está al frente no le ha enseñado bien, usted tiene el privilegio de estudiar la Biblia y saber que debe de diezmar bíblicamente. Que no le vengan con el cuento de que ya no se da el diezmo. Entonces, Dios, ¿con qué se sostiene el que predica, el que está al frente, el pastor? ¿Por qué no tiene para comer? Porque usted y yo no diezmamos como debemos de diezmar, no ofrendamos como debemos de ofrendar, no participamos bíblicamente. Y a mí me encanta esto. ¿En verdad usted quiere que Dios le repita para su vida Malaquías 3, 8 y 9? ¿En verdad usted lo quiere? Porque es bíblico. No me diga que es Antiguo Testamento. Es bíblico. Lo voy a leer textualmente, hermanos. No quiero caer en un error, porque lo quiero leer textualmente. Malaquías 3, 8 y 9. ¿Sabe que la gente se sabe Malaquías 3, 10? ¡Wow! Se sabe Malaquías 3, 10 con felicidad. Pero no nos gusta leer Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ojalá le duela esto a usted si no está haciendo las cosas bíblicas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El 10 se lo conocen bastante bien y eso es lo que va a alegrar su corazón, es lo que va a sanar su corazón. Pero yo le hago una pregunta a usted que me escucha, a usted que me ve, a usted que yo le he atendido. ¿Está diezmando o está dando limosna? ¿O está guardando? ¿Usted cree que Dios no lo ve? Cuando usted dice y pone en su manita X monedas y hasta las avienta para que se escuche mucho sonido. Para que digan, wow, ese sí diezmó, sí ofrendó, sí dio. No es cierto, hermano. Necesitamos entender para tener autoridad bíblica lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que no estamos diezmando y no estamos ofrendando. Y no podemos tener un pastor de tiempo completo porque usted no quiere diezmar y no quiere ofrendar. Hoy muchos pastores, escuchaba a un pastor que decía, me deben cerca de 50,000 pesos. ¡Wow! 50,000 pesos, no sé cuánto gane, pero le deben cerca de 50,000 pesos porque no le han dado su salario. Ya dijimos que a lo mejor no trabaja como lo que debe de trabajar para que la iglesia tenga el amor por el pastor. A lo mejor no trabaja como debe de atender a las ovejas, cuidarlas, llamarles, videoconferencias, llamadas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está la familia? No sé, a lo mejor no está haciendo ese trabajo, pero ese no es su problema de usted que me escucha.
Su problema es de que usted no está diezmando y no está ofrendando como debe de ofrendar. Por eso muchos pastores tienen el pretexto de decir, me voy a trabajar de pepenador o de taxista, o no me imagino de qué. Por eso ya no hay tantos pastores que quieran vivir dependiendo plenamente de Dios a través de la iglesia. La mayoría de los pastores dicen, no, porque la iglesia no me puede sustentar. No es la iglesia, hermanos. Es Dios a través de las iglesias. Pero usted, si no hace lo que tiene que hacer bíblicamente, con autoridad bíblica, definitivamente usted es parte. Claro que usted es parte de lo que no es bíblico. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Pidamos la escritura. ¿No tiene Biblia? Pídala. En serio, pídame una Biblia y yo se la concedo. La más sencilla seguramente. Pero ¿sabe para qué? Para que busquemos el mandamiento de Dios. Para que veamos el ejemplo aprobado porque lo hizo Dios. Para que entendamos las conclusiones de Dios que nos da para nosotros. Para que nosotros entendamos lo que Dios quiere que hagamos y que vivamos y que disfrutemos. Y que disfrutemos. Porque en este tiempo tan difícil podemos disfrutar la vida. En este tiempo en el que hay cáncer, que hay COVID, que hay enfermedades, presión, que hay todo esto, no existe. Sí, claro que lo existe. Pero podemos disfrutar. ¿O Dios se equivocó acaso cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? No, pero todo hay que vivirlo, estableciendo autoridad bíblica, si usted quiere, si usted quiere. Si usted quiere vivir de una manera diferente, hágalo. Pero yo y mi casa queremos vivir sirviendo a Dios. Yo y mi casa queremos establecer autoridad bíblica en nuestro haber y en nuestro quehacer. Hoy podemos iniciar usted y yo. Sí, podemos iniciar usted y yo. ¿Usted puede respirar? Tiene vida, tiene la oportunidad de iniciarlo. Si se ha pasado la vida de iglesia eclesiástica, dicen, equivocadamente, hoy establezca autoridad bíblica para su vivir y sabe, disfrute, porque vivir en Dios, vivir se puede disfrutar en medio de tantas circunstancias. Yo le invito a que oremos. Padre eterno, Dios Señor, gracias te doy porque eres bueno con nosotros. Mira, Padre, que habiendo COVID, hoy tenemos vida y algunos que me escuchan saben lo que es tener COVID. Padre, habiendo enfermedades, hipertensión, problemas de azúcar, cáncer, problemas de riñón, ¿pero qué crees? Nos has sostenido. Gloria a tu nombre. Ahí has estado tú con nosotros. Pero sabes, Dios, seguimos necesitándote. Queremos que nos guíes a través de esta vida, tomados, guiados por tu Espíritu Santo, para establecer autoridad bíblica en nuestra vida, para establecer autoridad bíblica en donde asistamos congregacionalmente, para establecer autoridad bíblica en nuestro hogar. Bendícenos, Dios, te necesitamos. Y te suplico, Padre, te manifiestes en la vida de cada uno, en la vida de aquel que está escuchando
pero además se está uniendo en esta oración, suplicándote, Padre, que nos ayudes, que le ayudes a través de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Padre. Nos has sostenido con vida hasta el día de hoy y sé que no es con despropósito alguno. Al contrario, Señor, con un propósito especial nos has sostenido hasta el día de hoy. Aquellos que van a ir a buscar o que ya tienen una iglesia congregacional presencial, bendícelos, Dios. Aquellos que van a buscar, bendícelos, Dios. Y aquellos que se establecen firmemente en esta iglesia, bendícelos también, Señor. Te lo suplicamos, Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.